Hola, hoy vamos a hablar sobre capacitancia. Un capacitor es un dispositivo que almacena energía potencial eléctrica y carga eléctrica. Para construir un capacitor se necesita tomar dos conductores cualesquiera y aislarlos uno del otro, ya sea separándolos por medio de espacio vacío o usando un material aislante en medio de ellos. Para que el capacitor almacene energía, se necesita transferir carga eléctrica de uno de los conductores hacia el otro. De esta forma, uno de los conductores tendrá carga eléctrica negativa y el otro tendrá la misma cantidad de carga pero positiva. Cuando se transfiere esa cantidad de carga de un conductor hacia el otro, se realiza un trabajo, pues se genera una diferencia de potencial eléctrico entre ambos conductores. Este trabajo se almacena en el capacitor como energía potencial eléctrica y se puede considerar que esa energía es almacenada en el campo eléctrico que se establece entre los dos conductores que conforman el capacitor. Cuando un capacitor está descargado, habrá una carga neta cero en cada uno de los conductores que lo componen. Para cargarlo, se transfieren electrones de un conductor hacia el otro, de manera que uno tendrá una carga más Q y el otro tendrá carga menos Q. La carga neta en el capacitor es cero porque si sumamos más Q con menos Q, el resultado es cero. Pero se dice que en esta situación el capacitor está cargado y que la carga en él es Q. Entonces, cuando se habla de un capacitor cargado con carga Q, lo que se hace referencia es a la carga en uno solo de los conductores porque en conjunto la carga en el capacitor es siempre cero. En los diagramas de circuitos eléctricos se representan los capacitores con cualquiera de estos dos símbolos. La capacitancia se define como la razón entre la carga de uno de los conductores entre la diferencia de potencial entre un conductor y el otro. La capacitancia es un escalar, su unidad de medida en el Sistema Internacional de Unidades es el faradio y un faradio equivale a un coulomb por voltio. El faradio en realidad es una unidad de medida muy grande. Lo normal en un laboratorio es encontrar capacitancias en el orden de los nanofaradios, microfaradios o milifaradios. En la gran mayoría de las aplicaciones, la capacitancia de un capacitor depende únicamente de factores geométricos como la distancia que separa los conductores que lo conforman, la forma de estos conductores y el material o materiales que existan entre los conductores con el fin de aislarlos uno del otro. El capacitor más simple que podemos analizar es el capacitor de placas paralelas con vacío. En este capacitor, como su nombre lo indica, existen dos placas planas conductoras de igual forma, ambas cuadradas o redondas o de la forma que sean, colocadas de manera que sus planos son paralelos entre sí y quedan una frente a la otra, separadas entre sí por espacio vacío. La capacitancia de este tipo de capacitor se puede calcular con el producto de la permeabilidad eléctrica del vacío por el área de una de las placas entre la distancia que las separa. Otro capacitor bastante común, aunque un poco más complejo, es el capacitor esférico. En él, una esfera conductora hueca o rellena, no importa, es rodeada por un cascarón esférico conductor concéntrico a la esfera, dejando un espacio vacío entre ambos objetos. Para este caso, la capacitancia es 4pi por la permeabilidad eléctrica del vacío por el radio de la esfera interior por el radio interno del cascarón esférico exterior entre la diferencia de los radios del cascarón y la esfera. Es común encontrar circuitos donde dos o más capacitores están conectados entre sí. Los dos tipos de conexión más comunes que existen son las conexiones en serie y las conexiones en paralelo. Para poder reconocer fácilmente el tipo de conexión que hay entre dos o más dispositivos eléctricos, vamos a definir primero un nodo, como un punto donde se intersecan tres o más cables. Cuando dos elementos de un circuito eléctrico están conectados en serie, se puede encontrar un camino para ir de un elemento al otro sin pasar por un nodo. Cuando dos o más capacitores se conectan en serie, la carga en todos los capacitores será la misma
en todo momento y se puede encontrar una capacitancia equivalente a todos los capacitores que estén conectados mediante la relación 1 entre la capacitancia equivalente es igual a 1 entre la capacitancia del capacitor 1 más 1 entre la capacitancia del capacitor 2 más 1 entre la capacitancia del capacitor 3 y sumamos un término más por cada capacitor adicional que esté conectado en serie con los demás. La suma de las diferencias de potencial a través de cada uno de los capacitores será igual a la diferencia de potencial en el capacitor equivalente. Por otra parte, cuando dos o más elementos de un circuito eléctrico están conectados en paralelo, la diferencia de potencial a través de todos los elementos conectados de esta manera es la misma. Se puede calcular la capacitancia equivalente a un conjunto de capacitores conectados en paralelo sumando las capacitancias individuales, y la suma de las cargas en cada uno de los capacitores será igual a la carga del capacitor equivalente. La energía potencial eléctrica que almacena un capacitor cargado, la cual representaremos con la letra U mayúscula, es igual al cuadrado de la carga eléctrica que tenga el capacitor entre el doble de su capacitancia. Usando la definición de capacitancia, esta relación se puede escribir de varias maneras, todas ellas equivalentes entre sí. La unidad de medida de la energía potencial eléctrica en el Sistema Internacional de Unidades es el Joule, y es un escalar, como cualquier otra energía. También se puede calcular la densidad de energía eléctrica almacenada en un campo eléctrico. Esta será representada con la letra U minúscula y se mide en julios por metro cúbico. Para un campo eléctrico en el vacío, la densidad de energía es un medio de la permitividad eléctrica del vacío por la magnitud del campo eléctrico al cuadrado. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando el interior de un capacitor no está relleno con vacío, sino que hay un material no conductor en su interior? Bueno, esto es algo que ocurre en la mayoría de los capacitores comerciales que podemos encontrar. Tienen un material no conductor o dieléctrico entre los conductores, con el fin de aislarlos uno del otro. Si un material aislante se somete a un campo eléctrico suficientemente grande, experimentará una ionización parcial que permitirá la conducción de cargas eléctricas a través de él. A este fenómeno se le llama ruptura del dieléctrico, y es lo que ocurre con el aire cuando salta una chispa o cuando cae un rayo. Hay muchos materiales que soportan campos eléctricos más grandes que los que soporta el aire, sin que se dé la ruptura. Esto permite construir capacitores que almacenarán mayor energía y mayor cantidad de carga eléctrica, ya que se podrán someter a diferencias de potencial mayores que si estuvieran rellenos de aire. Si un capacitor inicialmente vacío se rellena completamente con un material dieléctrico sin cambiar su forma ni la separación entre los conductores, su capacitancia original aumentará en un factor K. Esta constante K se llama constante dieléctrica. Es adimensional, esto significa que no tiene unidades, y depende del material que se coloque dentro del capacitor. Para el vacío, K tiene un valor de 1 y para otros materiales K será mayor que 1. El producto K por epsilon 0 se denomina permitividad del dieléctrico y se representa con la letra epsilon. La permitividad del dieléctrico tiene las mismas unidades que la constante epsilon 0. Es importante resaltar que la capacitancia de un capacitor de placas paralelas relleno con un dieléctrico será K por epsilon 0 por el área de una de las placas entre la separación entre ellas. Y la relación para la densidad de energía almacenada en un campo eléctrico será U minúscula igual a 1 medio de K por epsilon 0 por la magnitud del campo eléctrico al cuadrado. Si te gustó este video, deja un like por ahí bien poderoso y nos vemos en la próxima.